A la cuarta comparecencia del orden del día, en este caso a la comparecencia de la plataforma del tercer sector. Como sus señorías conocen, las solicitudes de comparecencia que se están sustanciando hoy se han solicitado conjuntamente por los tres grupos parlamentarios. Damos la bienvenida en esta ocasión a don Francisco Javier Segura, coordinador del equipo técnico de la plataforma Tercer Sector. Sea bienvenido a esta Comisión de Salud y Política Social. Para comenzar con su comparecencia, tiene usted la palabra por tiempo máximo de 15 minutos. Muchas gracias, señora presidenta, señoras diputadas y señores diputados. Es mi deber como portavoz de la plataforma del Tercer Sector de Extremadura, en nombre de esta y de su junta directiva, trasladar su afectuoso saludo y su agradecimiento por la consideración que han tenido requiriendo nuestra comparecencia ante esta Comisión de Salud y Política Social a fin de exponer nuestras opiniones sobre el proyecto de ley de renta básica extremeña actualmente en tramitación. Debo remarcar que nuestro agradecimiento va más allá de un formalismo protocolario. Debe entenderse, y así lo vengo a expresar, dentro del proceso de trabajo iniciado el 23 de enero de 2013, donde el Gobierno de Extremadura, de mano de su consejero de Salud y Política Social, nos hizo entrega efectiva del borrador del anteproyecto de ley de renta básica para nuestro conocimiento, estudio y en el ánimo de realizar propuestas a dicho borrador a partir de la experiencia y capacidad de las entidades del tercer sector. Posteriormente se han sucedido 2 reuniones más de carácter específico para tratar la renta básica extremeña directamente con la Dirección General de Política Social y Familia del Gobierno de Extremadura. En dichas reuniones les fue trasladado un documento y valoración y propuestas de mejora al borrador presentado. Asimismo, la plataforma del tercer sector ha mantenido contacto y reuniones con los 3 grupos parlamentarios que conforman esta Asamblea de Extremadura a fin de hacer llegar al mismo documento antecitado y que sus señorías conocen. Con el mismo fin se han celebrado también reuniones y encuentros con otros agentes sociales y organizaciones que también han sido requeridas a comparecer en el día de hoy en esta Comisión de Salud y Política Social. El ánimo que hemos perseguido y que se mantiene en esta comparecencia es el de trasladar nuestra valoración positiva de toda iniciativa legislativa encaminada a la reducción de situaciones de vulnerabilidad, pobreza o exclusión social, entendiendo que en este sentido esta futura ley de renta básica extremeña actualmente en tramitación es indudablemente una oportunidad innegable. En todo momento hemos recomendado a los grupos parlamentarios primar el consenso para agilizar los trámites que requieran la aprobación de esta ley y su desarrollo reglamentario, así como su efectiva aplicación en el menor tiempo posible. Las necesidades de las personas y las familias obligan a ello. Igualmente les hicimos llegar nuestra observación de que la ley de renta básica extremeña debe ser una medida complementaria e inseparable de otras como la futura ley de servicios sociales y todas las iniciativas que propicien políticas activas tanto de empleabilidad como de creación real de empleo en Extremadura. En tercer lugar, como criterio general, hicimos ver la necesidad de que el periodo de percepción de la renta básica extremeña, así como su renovación y continuidad, debía extenderse por el tiempo durante el que la persona perceptora y su unidad de convivencia y familia mantengan las circunstancias que motivan su concesión. En este sentido, hemos sostenido, y seguimos haciéndolo en la comparecencia de hoy, que los criterios para la concesión de la renta básica extremeña a las personas que lo soliciten deben evitar procesos competitivos, excluyentes y estigmatizantes, y que más allá del carácter de prestación asistencial, debe garantizar que cada persona pueda obtener los recursos tanto económicos como sociales necesarios para hacer frente a sus necesidades básicas y su integración social y laboral en los casos que sea necesario. En cuarto lugar, pese a la complejidad que representa y la situación de incertidumbre económica y financiera que nos rodea, la renta básica extremeña debe contar con el presupuesto y financiación necesaria que no limite el número de perceptores. Por esta razón, debemos poner de manifiesto nuevamente que reconocemos y que somos conscientes del importante esfuerzo presupuestario que supondrá para Extremadura la ejecución de la ley. En el proyecto de ley de renta básica extremeña aprobado por el Consejo de Gobierno de Extremadura, objeto de tramitación en esta Cámara, se observan claramente importantes mejoras respecto del borrador del anteproyecto sobre el que hicimos nuestras primeras propuestas. Estas mejoras son destacables en la exposición de motivos y son importantes también, aunque en menor medida, en el articulado de la ley. En nuestra opinión, la tramitación de la ley en la Asamblea de Extremadura debe servir para mejorar aún más la ley de renta básica extremeña, en aspectos claves que beneficiarán directamente a sus futuros perceptores, tales como la temporalidad, las cuantías a percibir, la eliminación de las penalizaciones y la reducción del plazo de resolución.
así como en la conveniencia de concretar en la ley contenidos que no deberían quedar pendientes de ser definidos en un desarrollo reglamentario posterior en cuestiones esenciales como son la documentación exigible a la persona solicitante, la determinación y valoración de carencia de medios económicos y el itinerario individualizado de inserción. Pese a todo, el proyecto de ley de renta básica extremeña sigue mostrando restricciones que impiden hacerla realmente accesible a aquellas personas y familias que sufran una situación sobrevenida de empobrecimiento y exclusión social como consecuencia de la falta de empleo, el agotamiento de las prestaciones y sistemas de protección y la carencia de recursos económicos para atender sus necesidades básicas. Ustedes, señorías, reciben y manejan frecuentemente la información y datos disponibles en materia social, económica y laboral. Saben de la existencia de precarización del empleo, caracterizado por la alta temporalidad, corta duración y elevado número de contratos a tiempo parcial. El 62,30% de las contrataciones celebradas en Extremadura en 2012 tenían una duración inicial inferior a 6 meses y casi el 20% de los contratos celebrados fueron a tiempo parcial, o sea, de jornada reducida. Conocen que la población en situación de desempleo supera, según la encuesta de población activa, las 174.000 personas. Más de 100.000 llevan más de un año buscando un empleo y más de 45.000 llevan más de 2 años buscando un empleo. Se pone de manifiesto la crudeza de la crisis económica, las dificultades para volver a encontrar un empleo y el riesgo de exclusión social de esa población. Conocen además el bajo nivel formativo de la población desempleada. Más de 100.000 personas tienen estudios inferiores a la primera etapa de educación obligatoria. Sin duda, el bajo nivel formativo es un ralentizador de los procesos de inclusión laboral. Y saben que la población en riesgo de pobreza y exclusión en Extremadura en 2012, datos no consolidados, era del 38,5% de la población. Afecta a más de 400.000 personas. Y saben que la población en situación de privación material severa es del 1,4%. Afecta a casi 16.000 personas. Los indicadores sociales describen quiénes son los más afectados, señalándose a las familias monoparentales, las unidades familiares donde todos sus miembros están en desempleo y aquellas unidades familiares con 2 o más menores como los más afectados por las situaciones de privación. Y conocen también que el umbral de pobreza en Extremadura se situó en 2012 en 6.154 euros anuales para una persona y en el caso de una unidad familiar de convivencia formada por 2 adultos y 2 menores es de 12.923 euros anuales. Por debajo de esas rentas anuales disponibles, las personas y las familias comienzan a padecer desequilibrios y privación material que afectan a derechos y necesidades como son una adecuada alimentación, el deterioro de la salud, la privación en el acceso a recursos energéticos y de agua indispensables, entre otros. Más allá, se diagnostican cuadros relacionados con la pérdida de autonomía personal asociada a la precariedad económica extrema. Señorías, como ustedes conocen, la plataforma del tercer sector de Extremadura acumula una dilatada y extensa experiencia de trabajo junto a personas que experimentan diferentes situaciones de privación. Aportamos la implicación y apoyo a favor de la atención a las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y exclusión, atendiendo a las situaciones de emergencia y promocionando los derechos de los ciudadanos que favorecen la integración social y laboral de las personas y la cohesión social de Extremadura. Se constata la intensificación y extensión de factores y fenómenos económicos y sociales que describen nuevos perfiles de carencia de medios, de recursos o de exclusión social, y a ellos me referiré a continuación. Hasta hace poco podíamos pensar en que los potenciales perceptores de la renta básica debíamos encontrarlos en los hogares con menores niveles educativos, los radicados en zonas con alto grado de marginalidad y exclusión, las personas de etnia gitana y aquellas personas y hogares con problemas de salud física o psíquica y también donde existen familias desestructuradas. No cabe duda que son algunos de los perfiles donde el itinerario y los recursos favorecedores de la inclusión deben ser mantenidos mientras persistan las circunstancias que causan la pobreza y la exclusión. Además de los anteriores, en los últimos años se han incorporado de forma más acentuada nuevos perfiles de personas afectadas por situaciones de alta precariedad social y laboral y causadas por pérdida económica sobrevenida por falta de empleo, acceso y salida de empleos precarios, alto endeudamiento familiar, cualificaciones profesionales rudimentarias o situaciones de larga enfermedad. Y es que la crisis actual ha puesto a prueba el sistema de protección social español, que en solo 3 años, en el periodo 2008-2011, ha visto cómo se doblaba el número de perceptores de prestaciones. Y se constata otro hecho adicional,
y es que desde 2010 se viene registrando un descenso en el número de beneficiarios de prestaciones, tanto en el nivel asistencial como en el no contributivo, sin que otras prestaciones hayan logrado aliviar las situaciones de carencia de ingresos en estos hogares. Por tanto, son algunos ejemplos de personas y familias que podrán optar de forma intermitente a la renta básica extremeña como recursos de calidad vinculados a los procesos de incorporación social y cuyo final habrá permitido situar a los perceptores y beneficiarios en una posición mejor, aunque todavía fuertemente vulnerables. Y por último, debemos tener en cuenta el progresivo incremento de trabajadores pobres, esto es, personas con empleo pero que su renta familiar los sitúa en situación de alta vulnerabilidad y privación, afectando en mayor medida a jóvenes, mujeres y personas mayores de 55 años. Entendemos que después de haber hecho una descripción de perfiles de potenciales perceptores de renta básica en función de sus circunstancias de exclusión, de empleo y de rentas, ustedes harán la pregunta de ¿a cuántas personas podría o debería atender la renta básica? Es cierto, hemos huido de dar una cifra de población objetivo como el gato huye del agua caliente, y desde la plataforma del tercer sector de Extremadura no hemos entrado en cifras de si deben ser 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 o 70.000. Nuestra población objetivo está más próxima a la población que padece privación material severa. ¿De qué personas estamos hablando? Como hemos tratado de explicar, el perfil de la pobreza ha cambiado y ya no tiene rostro ni etiquetas. Nos encontramos que cualquier persona puede caer en la pobreza, en la ausencia de recursos, en no atender a sus obligaciones personales, sociales y económicas. Ahora sí que da igual de qué clase social se proceda. El dato lo mencionamos anteriormente. Representaba en 2012 al 1,4% de la población extremeña, esto es, a cerca de 16.000 personas. Como dijimos al comienzo, la tramitación de la ley en la Asamblea debe servir para mejorar la ley. No vamos a mencionar aquí las propuestas por una cuestión de tiempo, todas las propuestas, pero ya saben que las tienen a su disposición. Pero sí pasamos a continuación a detallar y argumentar algunas propuestas más relevantes. Para ello vamos a proceder en el orden secuencial que determina el articulado del proyecto de ley. La primera que nos preocupa y a la que deben darle una revisión es la relativa al carácter subsidiario de la renta básica extremeña. A modo de ejemplo práctico y clarificador, entendemos que ni los pensionistas de pensiones bajas, contributivas y no contributivas, ni las personas con discapacidad deben convertirse en los sostenedores principales de las familias unidades de convivencia donde haya carencia de medios económicos. Por la misma razón, debemos insistir en que los ingresos procedentes de contratos de formación de jóvenes no deben tenerse en cuenta en ningún caso y duración. Recuerden que el proyecto los computaría cuando su duración sea superior a 6 meses. Como sus señorías conocen, la última reforma laboral contempló los contratos de formación con una duración mínima de 12 meses e igualmente en la modalidad de jornada reducida o tiempo parcial. Es por este motivo y porque entendemos que debe promoverse la empleabilidad, la proyección laboral y el futuro de los jóvenes, este debe estar garantizada y ser independiente de las circunstancias de la unidad familiar de convivencia, por lo que consideramos que sus ingresos no deben considerarse para determinar la situación de carencia de medios. Debemos transmitir nuestra preocupación porque figure el concepto suntuario para calificar la vivienda habitual y el ajuar, por cuanto sigue siendo indeterminado y da lugar a una arbitrariedad indeseable. Y por último, debemos insistir que determinados criterios deben ser fijados en la ley referidos a la aplicación de determinadas reglas para determinar el valor del patrimonio, tanto respecto de los bienes inmuebles como y en este caso que no debieran computar en el patrimonio de la unidad familiar o de convivencia los bienes que no sean susceptibles de aportar recursos económicos mediante su explotación o venta, los existentes en los casos de separación legal o divorcio, donde el bien inmueble sea de uso como vivienda habitual adjudicada al otro cónyuge o excónyuge. Incluir también reglas relativas a la valoración de títulos, valores y derechos, teniendo en cuenta el valor nominal en el caso de que sean de renta fija y el valor de mercado en caso de los de renta variable. Y para determinar también criterios de valoración de los vehículos a motor con distinta valoración para aquellos que estén adaptados a personas con discapacidad. Señorías, debemos detenernos un poco más en explicar las razones por las que proponemos una revisión de la cuantía y complementos de la prestación que vienen reflejadas en los artículos 12 y 13 contenidos en el título segundo del proyecto de ley. Comenté hace unos minutos que el umbral de pobreza en Extremadura se situó en 2012 en torno a 6.200 euros anuales para una persona
y en el caso de una unidad familiar o de convivencia formada por 2 adultos y 2 niños, en casi 13.000 euros, o lo que es lo mismo, 1.076 euros mensuales. Por tanto, debemos insistir en nuestra propuesta a partir de un mínimo del 80% del IPREM, cantidad económica asimilable a la establecida en el límite de la carencia de ingresos de las pensiones no contributivas. Así también, por las mismas razones que exponemos a continuación, insistimos en la propuesta de incrementar en un 25% cuando exista un segundo miembro, un 15% para el tercero y un 10% a partir del cuarto, con un límite máximo del 140% del IPREM. A partir de los datos desagregados correspondientes a 2011 que facilitó la encuesta de presupuestos familiares del Instituto Nacional de Estadística, podemos conocer los siguientes datos específicos. Sabemos que una unidad familiar de convivencia de 2 miembros requiere entre 516 euros cada mes y 759,10 en el caso de que se incluya la vivienda. Y sabemos que para una unidad familiar de convivencia de 4 miembros, las cuantías oscilan entre los 775 euros al mes y los 1.086 euros si incluye la vivienda. Cruzando estos datos con las posibles prestaciones de la renta básica extremeña, podemos determinar en qué medida complementa y qué cobertura tiene ésta sobre las necesidades básicas de los posibles perceptores. El resultado que se observa es que el grado de cobertura de la renta básica extremeña respecto de los grados medios mensuales por hogar es, en el mejor de los casos, del 83% y que va significativamente disminuyendo conforme aumentan el número de miembros de la unidad familiar y si se incluye la vivienda, hasta caer a una cobertura inferior al 46% en el caso de una familia con 5 miembros y gasto de viviendas imputados. Aun partiendo de la hipótesis de que estemos de acuerdo de que la renta básica extremeña debe ser una prestación complementaria al apoyo de la familia y que debe ayudar más a reforzar la solidaridad entre sus miembros, no obstante nos parece muy insuficiente la cuantía mínima y los complementos por número de miembros y vivienda. Señorías, el riesgo que se corre en errar en la cuantía mínima de la renta básica extremeña se pone de manifiesto de la siguiente manera. Si la cuantía mínima es baja, además de no atender las expectativas sociales creadas, expulsa automáticamente a todas aquellas personas y familias cuyas rentas familiares superen esa cuantía, pero que, pese a disponer de esas rentas, están y viven en situación de privación. Para evitar estas situaciones indeseables, se proponen 2 soluciones. La primera es incrementar el mínimo de partida y la segunda es que contemple la posibilidad de completar los ingresos procedentes del mercado de trabajo. La propuesta de mejora que se propone desde la plataforma del tercer sector de Extremadura, es decir, a partir del 80% del IPREM, incrementado en un 25 más un 15 más un 10 según el número de miembros de la unidad familiar o de convivencia, amplía notablemente las coberturas de sus perceptores, oscilando entre el 100% en el mejor de los casos y el 70% en el supuesto menos favorable. Por otro lado, el incremento minorado en función del número de miembros hace que la cobertura de la renta básica tenga una distribución más ajustada a las necesidades reales mensuales de las personas y las familias. Para terminar con las mejoras propuestas en el título segundo de la ley, debemos insistir en nuestra propuesta de incluir complementos en la renta para los supuestos de larga enfermedad o enfermedad crónica, además del de la discapacidad. Así también debemos insistir en no limitar al 10% el incremento por vivienda habitual, sino directamente no sobrepasar un límite total del 155% del IPREM. Es sobradamente conocido el porcentaje que la renta familiar destina a los gastos de vivienda, que oscila en promedio entre el 25 y el 50%, siendo menos en los casos de las rentas más altas o obtenidas por más de un miembro de la unidad familiar, y siendo mayor ese porcentaje cuando las rentas son más bajas o los ingresos son irregulares u obtenidos tan solo por un miembro de la unidad familiar o de convivencia. Asimismo, rechazamos con contundencia que se penalice a las uniones de hecho de más de 2 años que no se hayan constituido en matrimonio. Es un sinsentido legal y social que otorga un sesgo ideológico y prejuzga moralmente que no puede sostenerse en este proyecto de ley. En cuanto a los periodos de percepción, renovación y ampliación, si bien, como dijimos antes, no hay un límite máximo temporal de percepción de la renta, y esto nos parece un avance muy importante en el proyecto de ley, debemos insistir en la propuesta de que no haya temporalidad inicial o que ésta, en base a criterios y razones de Hacienda Pública y presupuestos, que sea como mínimo de 12 meses. El denominador común en las legislaciones autonómicas es también de una concesión inicial de 12 meses. Y para terminar,
ponemos de manifiesto nuestro rechazo a la penalización injustificada que contempla el proyecto de ley con una penalización a partir del 7º mes de percepción. En referencia a la documentación exigible y al procedimiento a seguir, debemos insistir en nuestra propuesta que la documentación exigible sea establecida por ley. Proponemos una reducción y simplificación de la documentación exigida para que nos entendamos, más simplificada aún que la establecida para las AISES y, por tanto, merece estar incluida en la ley y no esperar a sorpresas en el reglamento. Recomendamos también que se minore el plazo... Señor Segura, por favor, le ruego vaya finalizando. Sí, termino enseguida, gracias. Recomendamos también que se minore el plazo de resolución a tan solo 2 meses en lugar de los 3, como propone el proyecto de ley. No comprendemos la razón que motiva, porque no hay razón objetiva y razonable, por la que hay que esperar 3 meses para haber reconocido el derecho de modificación de la cuantía en el supuesto de aumento del número de miembros de la unidad familiar o de convivencia. Nuestra propuesta es que el derecho nazca desde el mismo momento de producirse el hecho y se solicite la revisión de la renta. En referencia al proyecto individualizado de inserción, consideramos que debe ser ampliamente mejorable, teniendo en cuenta que sostiene el compromiso de los perceptores en la consecución de una adecuada inserción social y laboral. Señorías, resulta conveniente, y ya termino, introducir la reflexión sobre la relación entre renta básica y empleo. Como hemos tratado de explicar, los diferentes perfiles de familias y personas en situación de carencia de recursos, vulnerabilidad, privación o exclusión social determinarán también distintas estrategias de los itinerarios de inserción. Se ha demostrado y se ha observado que las estrategias generalistas de inclusión activa probablemente están reduciendo la eficacia de estos programas, pues los niveles de empleabilidad de los beneficiarios son muy diferentes. Teniendo en cuenta esto, entendemos que los programas de rentas mínimas y los de inserción social y laboral deben seguir lógicas flexibles y diferenciadas para cada caso. Señora Presidenta, hasta aquí mi intervención. Agradezco la oportunidad que nos han dado. Gracias. Muchas gracias, señor Segura, por su intervención. Pasamos al turno de los grupos parlamentarios de menor a mayor para solicitar ampliación de la información facilitada. En primer lugar, tiene la palabra don Pedro Escobar por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde-SIES. Señor Segura, buenas tardes. Bienvenido a esta casa. Y al dar la bienvenida se la doy también a la Plataforma Extremeña del Voluntariado, al CERMI, al Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Extremadura, a la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social, a las Cáritas regionales, a la Cruz Roja y a la ONCE. Sean bienvenidos a esta casa a través de su portavocía. La verdad es que no puedo estar más de acuerdo con usted en los enfoques globales que definen las características de la ley y en muchos aspectos, como los últimos que ha citado, por ejemplo, como lo de las parejas, de hecho, en el detalle, que a lo mejor justifican que solamente que haya que cambiar un renglón o a veces una sola palabra para que la ley sea más justa y más adecuada a la realidad. Así que veo que usted ha hecho una radiografía, ha hecho una analítica completa de la ley, ustedes se lo han currado, y le aseguro que nosotros nos hemos estudiado las propuestas suyas y las hemos leído atentamente, y le aseguro que vamos a aprovecharlas muchas. Si es necesario, citaremos el copyright para que se reconozca el trabajo que ha hecho cada uno. Le digo, en esta exhaustiva radiografía que ha hecho usted, analiza las características globales de la ley, que le puedo anticipar, aunque usted ya lo sabe, que en lo que afecta a la temporalidad, a las cuantías, a las penalizaciones, estamos completamente de acuerdo. Y nos parece que no debe fijarse de ninguna manera un tope deseable o posible de perceptores, sino que la realidad va a ser la que después nos diga en qué sentido tiene que apuntar el número de prestatarios, que solo se sabrá al final del ejercicio presupuestario. Solo al final teníamos previsto para 5, para 8, para 14, y han salido los que han salido. Nos tememos que pueda haber un deslizamiento al alza de las cifras, que incluso las que usted ha manejado, porque la realidad es que este lobo de la crisis no ha saciado su hambre todavía. Entonces sigue creciendo la precariedad, el número de familias que se acercan al umbral de la pobreza, que se sumergen en el umbral de la pobreza, y por eso esperamos que esta ley, que yo también estoy de acuerdo con usted, que de entre los borradores iniciales que conocíamos y el que ha llegado finalmente a la Cámara, hay cambios, algunos de ellos sustanciales, y creo que en buena parte se debe a la aportación que usted hizo en su momento y a las que han hecho otros colectivos, a las que han hecho los sindicatos. Yo creo que el borrador está bastante mejorado respecto del principio, aunque los aspectos más cuantificables, el punto de partida, el punto de llegada, la modulación según familiares a cargo, pues en esas cosas creo que habrá que introducir enmiendas importantes. Por supuesto, la ley tiene que ser permanente en cuanto se mantengan las circunstancias
que mantengan a esa familia, a esa persona en esa situación. Por supuesto que ojalá no fuera necesario la ley de renta básica, y esto no nace con vocación de convertirse en una pensión sustitutoria para situaciones cronificadas, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con usted en que la ley tiene que dar respuesta a dos tipos de situaciones. Una, las coyunturales o sobrevenidas, provocadas, como he dicho, por esta brutal y al parecer inacabable crisis, y luego las estructurales, que afectan a amplios sectores de la población en Extremadura, que son muy localizados en determinados grupos de población, que se han instalado en la cronicidad, se han instalado en la marginalidad, en la que sobreviven, bueno, a veces participando en la economía sumergida, en una serie de formas que no afloran. Y de luego, en ese aspecto, los itinerarios de inserción tienen que ser flexibles, porque es distinta la respuesta que hay que dar según esta situación en la que hagamos, ¿no? Y por supuesto creemos que el itinerario de inserción tiene que ser acordado. Si me permite una pequeña alusión personal por ser docente, la respuesta que se da a alumnos con necesidades educativas especiales tiene que ser acordada, consensuada con la familia, hay que conseguir la colaboración del educando, y si no, a la fuerza no vamos ni al cielo. Entonces esperamos que se modifiquen en aspectos puntuales que usted ha dicho, para que el itinerario responda a la situación específica de la familia, ya sea que procede de una situación coyuntural o estructural, y que se afecte a la de cada uno, a la situación que tenga cada uno. Lo del carácter subsidiario, efectivamente, hay que corregirlo para que no penalice a familias que tienen la enorme suerte de tener una pensión no contributiva, que es una suerte, bueno, que mejor tenerla que no tenerla, pero de ahí a considerarlo como una ventaja, pues queda mucho, ¿no? Y luego hay ya muchos detalles que sí que los hemos recogido, que vamos a hacer, lo de la aplicación de las reglas para evaluar el patrimonio. Uno puede tener la casa del abuelo en el pueblo y dice, vaya herencia que me han quedado, porque encima esto... En fin, hay... Y los casos de familias separadas, hay situaciones económicas muy complejas en esta situación, nueva regulación de los derechos ciudadanos, de cómo se forma la pareja, cómo se forma. Lo que sí le aseguro que ese sesgo ideológico que usted denuncia, que digamos que se penaliza a los que no han pasado por vicaría frente a los que lo han hecho de manera políticamente correcta, eso de luego lo tenemos anotado cuidadosamente, porque cada uno elige la forma en la que quiere formar su familia, el formato de familia el que quiere, ¿no? No se justifica que no se pida tiempo de justificación del matrimonio, y en cambio sí se exija, en fin, para asegurarnos, no sabemos en previsión de qué, que ese requisito sea mucho más duro con las parejas de hecho que con las que se han casado por la Iglesia o por el juzgado, da igual. Pero las parejas de hecho, pues como viven en pecado, parece ser que les vamos a penalizar, ¿no? Ya digo que hemos recogido muchísimas de las propuestas que usted ha hecho. Usted nos pasó unos documentos en los que se demostraba este enorme trabajo minucioso que han hecho. Ya me gustaría a mí que todos los diputados de esta Cámara hubieran hecho un estudio tan minucioso como el que han hecho ustedes de esta ley, ¿no? Usted ha manejado cantidades en cuanto a la modulación, en cuanto al punto de partida y el de llegada, que no me puedo comprometer a decirle que las defenderemos tal cual, porque nosotros queremos que la ley salga, y que las expectativas que creen no se ven después, como ha pasado con otras leyes como la dependencia, frustradas porque abrimos una enorme bolsa de expectativas y después no queremos que se desinfle con una enorme bolsa de frustración. Entonces, vamos a hacer lo posible para que el punto de partida esté claramente por encima de la media de las prestaciones equivalentes en el resto del Estado, y también el punto de llegada. Y que el número de perceptores, si se hace alguna vez una comparativa porcentual, sea cuantitativa y cualitativamente superior en Extremadura a otras comunidades, porque la situación aquí estamos 8 puntos por encima en la cifra de paro, y eso tiene que reflejarse en la respuesta que el Parlamento extremeño tiene que dar. Le agradezco el trabajo que han hecho una vez más, reitero mi reconocimiento y mi admiración por el trabajo que han hecho, y vamos a hacer todo lo posible porque la ley que ya ha mejorado en la segunda propuesta salga todavía mejor de esta Cámara. Muchas gracias, señor Segura. Muchas gracias, señor Escobar. A continuación es el turno del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista. Tiene la palabra doña Isabel Cid. Gracias, señora presidenta. Señor Javier Segura, bienvenido a la Asamblea de Extremadura. Le agradecemos todas las aportaciones que hace a esta ley y sobre todo el trabajo previo, porque en 15 minutos, como decía ahora el portavoz de Izquierda Unida, pues no puede reflejarse todo el trabajo que la plataforma del tercer sector ha hecho para mejorar esta ley. Decía usted que se inició ese trabajo el 23 de febrero, cuando iniciaba con vosotros la Junta de Extremadura una mesa de trabajo
que nosotros celebramos que se haya contado con el tercer sector, pero como sabe, hubiera sido deseable y hubiera sido un camino más acertado si también hubiera estado acompañado del diálogo social, porque creemos que así es como se han alcanzado los grandes consensos a lo largo de todos los años de autonomía en nuestra región. Por lo tanto, este paso de contar con la plataforma del tercer sector nos parece positivo, pero no excluir, por lo tanto, el diálogo social y la concertación social en Extremadura, que tanto bien ha hecho en todos los acuerdos que se han alcanzado en los últimos años. Decía usted que debe primar el consenso y nos lo pedía a los grupos parlamentarios. Estamos obligados a ello porque esta es una ley que están esperando, pero sobre todo que están necesitando muchos ciudadanos. Y ante esa realidad, quienes tenemos responsabilidades políticas no podemos mirar para otro lado. De ahí que la ley, aunque un poco tarde, la estamos tramitando por la vía de urgencia y desde luego es intención de este grupo parlamentario mejorarla en el trámite en el que estamos ahora, mejorarla en las conversaciones con el Gobierno, que las retomaremos tras estas comparecencias el próximo día 22, y mejorarlas también en la medida de las posibilidades que tenemos a la hora de presentar enmiendas y las que finalmente deseamos presentar desde el Grupo Parlamentario Socialista, que aún no tenemos hecha porque estamos enriqueciendo con las propuestas de los distintos comparecientes de hoy en esta comisión. Y en ese sentido queríamos compartir también con ustedes las tres cuestiones que hemos dicho en el Pleno, en el primer trámite de debate de la ley, y hemos dicho también en las conversaciones con el Gobierno, y nos parece lógico compartirlas también con ustedes. Hay tres cuestiones que creemos fundamentales cambiar en la ley desde el Grupo Socialista Regionalista. Estoy hablando de la financiación de la ley, que a nosotros nos parece absolutamente insuficiente. Es decir, creemos que el Gobierno ahora mismo está en disposición de hacer un mayor esfuerzo que 13,2 millones de euros para destinarlo a esta ley por la situación de realidad, de pobreza y de necesidad que viven tantos miles de extremeños. Y en ese sentido, hablaba usted antes también de la importancia de la formación y de la educación. Pues hay un precedente también desde el consenso en la anterior legislatura, que es ese blindaje que se hizo de la Ley de Educación y que nosotros ahora proponemos para esta ley, la Ley de Renta Básica. Creemos que el Gobierno puede hacer un esfuerzo mayor, pero si no está en este o en posteriores gobiernos que vengan en su voluntad política a hacer un esfuerzo para esta ley, yo creo que la mejor forma de garantizarlo es ponerlo en el texto de la ley. Y por eso los socialistas, en cuanto a la financiación, hemos propuesto que el dinero que va destinado a la renta básica esté vinculado al PIB, de tal manera que cada año en el presupuesto 0,5 del PIB en torno a 90 millones de euros o 1% del PIB en torno a 170 millones de euros, en función de si los presupuestos para ese año recogen o no planes de empleo social, estén garantizados y blindados de esta manera como un suelo, como un mínimo a la renta básica, con lo cual la propuesta del PSOE no excluye lo que sí recoge en estos momentos la ley, que es que sea un crédito abierto, un crédito ampliable, sino que viene a mejorar ese crédito abierto y ese crédito ampliable, estableciendo un suelo y estableciendo un mínimo. Respecto de la contraprestación, nosotros creemos y además defendemos que quienes van a ser perceptores de esta renta, que no es ninguna alegría ni ninguna elección individual, ni ninguna situación en la que nadie quisiéramos vernos, no pueden, como contraprestación, realizar trabajos en el voluntariado social. Creemos que viene a desvirtuar lo que significa el voluntariado social, y no voy a decírselo a usted porque sería osado por mi parte decirle a usted lo que significa el voluntariado social y el trabajo que las personas que están en ONG y en organizaciones como la suya hacen para los más débiles y para mejorar la situación de pobreza y de dificultad de muchas personas. Creemos que la contraprestación debe estar únicamente vinculada a aquello que hace a una persona ser perceptor de la renta básica, que es esa falta de trabajo para poder emanciparse y tener una vida digna. En ese sentido, nos gustaría preguntarle también, como duda que también le hemos preguntado a otros comparecientes en esta mañana, si en estos momentos el Gobierno, porque nos avanzaba el consejero en el debate en el Pleno, en la toma en consideración de la ley, que los trabajos sobre la reglamentación posterior y sobre esta cuestión del itinerario al que van a someter a los perceptores de esta ley estaban muy avanzados, y quisiéramos saber si en esa cuestión en concreto el Gobierno ha seguido con mesas de trabajo, trabajando con ustedes o recibiendo las aportaciones para que podamos saber cómo será finalmente ese itinerario y ese compromiso. Y en tercer lugar, la otra cuestión que los socialistas creemos que estamos a tiempo de cambiar ahora en el trámite de enmiendas parciales los tres grupos parlamentarios desde el consenso es la tramitación de la burocracia a la que usted también hacía referencia. No podemos hacer un vía crucis burocrático que haga que muchas personas
tengan imposibilidad de acceder a esta renta por el tema del papeleo, para decirlo de una manera coloquial. Creemos que en las AISE ya había un exceso de burocracia y eso únicamente nos debe hacer aprender, no cometer el mismo error ahora que vamos a hacer una ley de renta básica para asegurar la simpleza a la hora de los trámites a los ciudadanos que deban pedirla. Estas tres cuestiones, que son las que mi grupo parlamentario ha puesto encima de la mesa de las conversaciones del Gobierno y también en el debate parlamentario, las hacemos con el convencimiento de que podemos llegar a un acuerdo y las hacemos con el convencimiento de que las ponemos encima de la mesa para mejorar esta ley, que es a lo que estamos todos obligados, sobre todo para no caer pues en esa especie de frustración que pudiera generar que esta ley se quedara en una ley de papel, que desde luego nosotros no nos lo perdonaríamos. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora diputada. A continuación es el turno del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Tiene la palabra su portavoz, doña Francisca Rosa Romero. Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor Segura. Se lo doy en nombre de mi grupo a usted y a las entidades que conforman la plataforma del tercer sector. Nos habla usted de que desde el 23 de enero del 2013, en que se les entrega a usted el borrador, se han producido una serie de reuniones en la Dirección General de Política Social, también con el consejero, reuniones con los tres grupos parlamentarios y también reuniones y encuentros con otros agentes sociales. Debo entender que en esas reuniones ha habido diálogo, han hablado todos y todos se han escuchado. Por lo tanto, coincidirá conmigo y podemos decir que este proyecto de ley de la renta básica nace de la escucha y nace de la participación. Algunos hablan de diálogo social porque entienden que a lo mejor nos tendríamos que haber sentado todos en una mesa y hacernos la foto. Pero de diálogo social se ha hablado en esta región durante muchos años. Yo no sé si se les había oído, porque desde luego escuchado no se les escuchaba, y desde luego los compromisos que se adquirían en esas reuniones donde supuestamente había diálogo social, luego no se llevaran a la práctica. Por eso estamos hoy hablando de ley de renta básica, a pesar de que era un compromiso ya desde el 2011 de los gobiernos socialistas, también del 2009. Y afortunadamente este nuevo gobierno del Partido Popular, en la primera mitad de la legislatura, pone en marcha este compromiso, que es un compromiso electoral del Partido Popular, un compromiso del presidente Monago, un compromiso también con la ciudadanía, que es desde luego lo que a nosotros nos produce más satisfacción en un momento además de mucha necesidad a la que este partido sí es sensible. Y coincidirá con nosotros que desde el anteproyecto de la Ley de Renta Básica extremeña hasta el proyecto que ahora se presenta y que se registra en el Parlamento, ha habido importantes cambios, tanto en la cuantía como en los requisitos para acceder a ese derecho. Y estamos todavía, efectivamente, en el momento de poder mejorar esa situación. Nosotros, desde luego, desde el Partido Popular entendemos que la actitud del Gobierno de Extremadura ha sido una actitud proactiva, ha sido una actitud abierta al diálogo y al consenso desde el primer momento. Pero también desde la responsabilidad, el Gobierno, como representante elegido mayoritariamente por el pueblo, tenía que hacer una labor de gestión y poner a disposición presupuestos disponibles para poner esta ley en marcha, porque desgraciadamente estábamos acostumbrados a que se aprobaban leyes en legislaturas pasadas que no se dotaban presupuestariamente. Y el reconocimiento de derechos sin dinero, y se ha dicho aquí esta mañana, es un poco complicado de entender. Por eso hemos hablado también aquí de financiación, a la que luego me referiré. Somos desgraciadamente la última comunidad autónoma en tener esta ley. Ya en el año 92, en el Tratado de la Estrategia de Lisboa, se hablaba de la obligación de los gobiernos europeos de hablar de inserción social, de evitar de atender esos casos de exclusión social. En el año 92 mucho ha llovido desde entonces y aquí, desgraciadamente, no se ha hecho nada. Y somos la última comunidad autónoma en hablar hoy de la ley de renta básica, a pesar de que hace más de una década el resto de comunidades autónomas de nuestro país la tienen. Es verdad que otras comunidades autónomas sí supieron ver la necesidad de los ciudadanos, sí supieron interpretar los riesgos de exclusión social en sus territorios. Lástima que los gobiernos anteriores en Extremadura no supieran ni ver, ni interpretar, ni desde luego actuar con la responsabilidad que el momento exigía y que desde luego estas personas necesitaban desde hace ya mucho tiempo. Y hemos hablado también hoy aquí de una exclusión social estructural y de una exclusión social coyuntural. Y en la estructural mucho tiene que ver el tiempo que ha transcurrido sin tomar ninguna medida al respecto. Afortunadamente, nosotros, desde luego, para nuestro grupo parlamentario, pues es satisfacción. El Gobierno del Partido Popular complementa ese sistema de protección social que ya se debía haber hecho, como les digo, hace mucho tiempo, porque mientras en Europa se hablaba de un derecho subjetivo de renta básica, aquí y en Extremadura seguíamos hablando de ayudas que desgraciadamente no han servido para el fin que se pretendía. Nunca en Extremadura había existido una renta básica, y si la renta básica va a existir en Extremadura va a ser gracias al compromiso del Gobierno del Partido Popular y también a todos los agentes sociales con
colectivos y plataformas que han sabido trasladar esa preocupación y que han hecho las aportaciones que espero, y ahora me confirmará en su segunda intervención, haya visto plasmada en el proyecto definitivo que ahora tenemos pendiente también de las modificaciones necesarias. Comprendemos perfectamente cuál es la realidad de esta región, lo sabíamos cuando ya concurrimos a las elecciones y elaboramos un programa electoral, y ahora es nuestra responsabilidad, por lo tanto yo no voy a echar la mirada al pasado, porque estamos hablando de garantizarle un futuro a las personas que más lo necesitan, que por lo están pasando en la región, un futuro inmediato, porque hablamos de que hay personas que necesitan comer y vestirse en estos momentos y que no tienen cubiertas esas necesidades. Hablamos en definitiva de derechos fundamentales. Desgraciadamente, desde que se firmara la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el año 2000, en el que ya se hablaba de la necesidad de combatir la exclusión social y la pobreza, poco se ha hecho en esta región en ese sentido. Tampoco se ha hecho mucho desde el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, que habla en el artículo 137 de esa lucha contra la exclusión social, y hoy, afortunadamente, gracias a la sensibilidad de este nuevo Gobierno y también a las aportaciones, como le digo, de los agentes sociales y de las plataformas, que sí demuestran esa sensibilidad, podrá ser una realidad. Y coincidimos con usted que no se puede perder la oportunidad que esta ley está brindando a las personas que más lo necesitan. Y no podemos aprovechar este momento para sacar rédito político, porque estamos hablando de derechos fundamentales y eso hay que ponerlo por encima de la mesa, por encima de los intereses del partido. Y nosotros estamos dispuestos, hemos tomado nota de las aportaciones que ustedes han hecho y apoyaremos las enmiendas que consideremos necesarias y asumibles, porque lo que no queremos es que se produzca una frustración en la ciudadanía, como se produjo con las expectativas que creó aquella ley de dependencia que luego nos dejó la situación en Extremadura que nos dejó. Estamos hablando en definitiva de solidaridad y no de caridad, y ustedes de solidaridad saben mucho. Y ustedes son agentes importantes, no solamente en esta ley, sino también en el desarrollo y en la ejecución que posteriormente tenga esta ley. Hoy algunos califican esta ley de renta básica de insuficiente. La calificaban de insuficiente en el borrador, la siguen calificando de insuficiente en estos momentos, pero no sé qué piensan, si era insuficiente o no, en los 0 céntimos de euros que con anterioridad se destinaban a la ley de renta básica. A lo mejor 0 céntimos de euros les parecía mucho. Y hoy, aquellos que durante muchos años no movieron un dedo por la renta básica en la región, nos vienen a decir que hay que blindarla, y que hay que blindarla con un 0,5% del Producto Interior Bruto o el 1% dependiendo de que se apliquen políticas de empleo. Pero, sin embargo, en la propuesta inicial que el Partido Socialista presenta, tampoco hablaba de ningún blindaje. Hablaba de lo que hoy habla la ley de renta básica que propone el Gobierno de Extremadura con las aportaciones que se han hecho por los agentes sociales, que es presupuesto suficiente y necesario. Y a nosotros nos parece que es un concepto muy amplio que abarca la cobertura de las necesidades. Suficiente y necesario. Además, ha dicho el consejero, y lo ha dicho también en sede parlamentaria, que es un crédito ampliable. Y eso además se va a recoger en la ley. Por lo tanto, es una garantía para que el administrado pueda recurrir vía judicial y exigir a la administración ese derecho. Usted sabe que desgraciadamente hoy, con las ayudas de las AISE, pues si no hay crédito, se mandaban para atrás. Precisamente eso es lo que queremos evitar. No es solamente una prestación económica, lo hemos dicho también. Francisca Rosa Romero Lerro, por favor, finalice su intervención. Medio minuto, señora presidenta. Sino que también contiene medidas de inserción. Y aquí ustedes lo han dicho muy claramente. Hay una exclusión social coyuntural y una exclusión social estructural. Y necesariamente el tratamiento tiene que ser individualizado y diferenciado para una y para otra. Ahí necesitaremos mucho también de su apoyo, como también el de los trabajadores sociales, y yo espero que esta ley vea la luz lo antes posible para dar cobertura a las necesidades de muchas personas que vienen necesitando desde hace mucho tiempo este reconocimiento de este derecho en la región. Muchas gracias, y agradecerle y reiterarle las aportaciones que se han hecho a la ley y la buena voluntad y el tono en su intervención también. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Para cerrar el debate y sustanciar la comparecencia, tiene la palabra de nuevo don Francisco Javier Segura, coordinador del equipo técnico de la plataforma del tercer sector, durante un tiempo máximo de 10 minutos. No creo que los vaya a ocupar. Yo les agradezco a los tres grupos, a los tres portavoces, que también la diferencia que han tenido y la consideración que han tenido respecto de las propuestas que hemos presentado con anterioridad, cuando era un borrador de proyecto de ley, y también pues la escucha atenta que se pone de manifiesto con sus intervenciones respecto de mi intervención previa. Cuando nosotros traíamos aquí el dato de decir a cuántas personas realmente entendemos o creemos que se debe de cubrir como una primera etapa de desarrollo de esta ley de renta básica. ¿Cuántas? ¿6.000, 9.000, 16.000, 70.000?
sabíamos que iba a generar automáticamente un efecto de cálculo mental en cada uno de ustedes, un efecto de multiplicación de tantos mil euros por tantas mil personas, el presupuesto no da. Insisto de que asumimos que efectivamente aplicar la ley de renta básica en Extremadura supone un esfuerzo presupuestario importante y que tienen que encontrar, y ustedes son los responsables de eso, la mejor solución. Si la propuesta socialista es la adecuada, si la propuesta del crédito abierto es la adecuada. Creo que la experiencia demuestra, como es en el caso de educación, que efectivamente una consignación presupuestaria comprometida sobre la base del PIB pues puede ser una buena referencia para garantizar el derecho subjetivo para la ciudadanía. Pero, insisto, eso es una apreciación que nadie mejor que ustedes, que manejan ese lenguaje político, lo pueden resolver. Lo que sí está claro es que el acceso de las personas, lo he omitido adrede porque ya se ha mencionado por parte de los representantes de los sindicatos, tanto de comisiones obreras como de UGT, evidentemente el acceso o el silencio de la Administración transcurrido un determinado tiempo no puede ser negativo. No puede ser negativo porque entonces realmente estaríamos generando un desconocido, dudoso motivo por el cual las personas se pueden ver en ese sentido desfavorecidas del acceso a este recurso económico. Que por otro lado se sustancia en una fundamentación europea, como la portavoz del Partido Popular ha comentado. Las rentas mínimas de inserción están incorporadas dentro de los que son hoy las recomendaciones que hace Europa en cuanto a los pilares del bienestar. Se trata de invertir en las personas, se trata de garantizar el derecho a la educación, a la salud, se trata de garantizar unos ingresos mínimos que generen cohesión social y eviten las desigualdades, y también eso tiene que ir acompañado del empleo. Cuando hemos tenido ocasión de reunirnos con los sindicatos, por supuesto nos han hecho mención a lo mejor la ausencia del espacio debido dentro de la concertación social. Por contra, nosotros sí le hemos dicho el reconocimiento del diálogo que ha habido por parte del Gobierno de Extremadura, por parte del consejero y de la Dirección General. Ha quedado de manifiesta las posiciones en cada uno de los casos, pero nos hemos enriquecido mutuamente. Nos hemos enriquecido mutuamente en tanto que, a la vez que le hemos estado comentando la necesidad de hacer una inversión para las personas que peor lo están pasando en Extremadura, estamos también poniendo encima de la mesa la necesidad de mejorar las políticas de activación, de empleabilidad y, sobre todo, de crear empleo real en Extremadura. No podemos estar en ese sentido esperando que venga de fuera el maná que nos resuelva los problemas si aquí no estamos haciendo también ese esfuerzo necesario, esa otra inversión en las personas y crear empleo real. Y para eso también hay que destinar recursos públicos. Y yo sé que este es un tema muy delicado porque estamos hablando de poner un 50-50, como dicen los británicos, 50 en un sitio igual que 50 en el otro. Hay que poner a la cobertura la misma cantidad que hay que poner para inversión en empleo real en Extremadura. Pero hoy hemos venido a hablar de renta básica y por eso también pues no he hecho una omisión expresa, he hecho una omisión expresa de lo que entendemos que debe ser también el esfuerzo de crear políticas activas de empleo. A la pregunta de la portavoz del Partido Socialista si ha seguido el Gobierno de Extremadura con mesa de trabajo para hablar de los itinerarios de inserción, no de una forma continuada, puesto que hemos tenido que crear el margen de tiempo necesario para que el Gobierno recogiera los dictámenes del Consejo Económico y Social, para que aprobara en Consejo de Gobierno el proyecto de ley de renta básica, y sí hemos quedado emplazados para de forma inminente empezar a trabajar de forma coordinada en lo que son los itinerarios de inserción. No sabemos si a tiempo de poderlos incluir en ese reglamento que parece que está bastante avanzado pero que no conocemos, o si efectivamente, y esperemos que así sea, contaremos con el tiempo necesario como para que podamos incluir determinados aspectos. Lo que tiene que quedar claro en esta comparecencia es que las entidades que conforman el tercer sector no vamos a evitar de comprometernos, al contrario, sentimos la obligación social
de comprometernos en la misma medida que lo reivindicamos, en este caso los grupos parlamentarios y otros agentes sociales, nos vamos a implicar porque este doble derecho que se reconoce en la renta básica, el de la prestación económica y el de la inserción social y laboral, sean igualmente eficaces y resulten igualmente eficaces. Espero que y únicamente hacer una mención específica, yo creo que ha habido una mala interpretación respecto a qué se entiende por voluntariado social, o al menos entendemos que las entidades del tercer sector no debemos de exclusivamente ejercer como espacio para desarrollar un voluntariado social. Al contrario, creemos que podemos aportar mucho más desde el punto de vista del acompañamiento, desde el punto de vista de la generación de espacios que eviten el aislamiento y la exclusión, y que efectivamente podrá haber personas que, siendo beneficiarias de la renta básica, encuentren una forma de desarrollar sus capacidades personales y de mantenerse activas, también participando en procesos de itinerario de inserción de otras personas que también sean perceptoras de la renta básica. Hago esa aclaración únicamente porque se ha mencionado de forma expresa. Muchísimas gracias. Agradecerle hoy su comparecencia, señor Segura, en esta Comisión de Salud y Política Social. Agradecérselo tanto a usted como a todas las entidades que integran esta plataforma del tercer sector por toda esa exposición tan detallada, tan minuciosa que ha hecho y sus aportaciones tan enriquecedoras para este proyecto de ley de la renta básica. Muchísimas gracias por su comparecencia. Una vez sustanciada la misma, puede abandonar la sala si así lo desea.